emocionaban las palabras del Miguel. Cuando vaya a casa se lo tengo que decir a la Susana. Susana, te hagan al Miguel, hija mía. Me ha dicho algo que jamás me ha dicho. Que Dios bendiga mucho a mi hermano Miguel y a toda la iglesia. Amén. Bueno, pues la verdad que me gustaría en esta tarde hacerles bien. Servirles de bendición. No nos movemos con otra pretensión, hermanos. Nos movemos con la intención de servir de bendición y de edificación. Y eso sí, que ante todo y sobre todo el nombre de Dios sea glorificado. No es tarea fácil el predicar la palabra. No se crean que esto es fácil. Es una gran responsabilidad el predicar la palabra del Señor. Pero si subimos por este lugar es porque no confiamos en nuestras habilidades, ni en nuestras capacidades, ni en nuestra destreza. Si subimos por aquí es porque confiamos en el Dios que nos ha llamado y que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Así que sin más demora vamos a dirigirnos al texto que ocupa mi corazón en esta tarde. Amén, qué actitud más preciosa. Luego está la iglesia bendecida, los pastores bendecidos. Es una bendición, hermanos. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Noten, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una voz de la nube que les cubrió y tuvieron gran temor al entrar en la nube. Y la voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Tomamos asiento. No es necesario, hermanos y hermanas, comenzar diciéndoles que este episodio bíblico se encuentra registrado en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Lo que sí es cierto, hermanos, es que Lucas nos concede unos detalles adicionales que el resto de los evangelios no nos informan. Si ustedes van al capítulo 17 del libro de Mateo, el evangelista presenta este hecho como algo espontáneo, como algo esporádico, como algo que sucedió de repente. Jesús ha tomado a 3 de sus discípulos, ha subido al monte y se ha transfigurado. Así no lo presenta Mateo. Pero Lucas no. Lucas nos dice: entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente porque a Lucas le encanta mostrar a un Cristo que ora. Tanto es así que en su evangelio hace 11 referencias a Cristo siempre orando. Algunas de ellas nos la encontramos en el capítulo 6 y versículo 12, donde dice: y despidiendo a la multitud, se marchó al monte de los olivos para estar toda la noche orando a su Padre. Otra la encontramos en el capítulo 21 y versículo 37, donde dice: de día predicaba en el templo, pero de noche se marchaba al monte de los olivos para estar a solas con Dios. Y dice el versículo 38, que es el resultado de este: y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle hablar. Es más, en el capítulo 11 de este libro de Lucas aparece un discípulo anónimo para realizarle una petición. La petición no es: enséñanos a predicar, no es: enséñanos a hacer milagros, ni tampoco a expulsar demonios como tú lo haces. La petición es: enséñanos a orar como tú oras.
¿Por qué? Porque alguien dijo que posiblemente Cristo en los días de su carne pasó más tiempo de rodillas que de pies. Él amaba la intimidad, él amaba el secreto. Y eso, hermanos, que era la persona más ocupada, porque a veces nosotros ponemos como pretexto que no tenemos tiempo para orar. Les recuerdo que si había alguien ocupado en el planeta terrestre, ese era Jesús. Él se pasaba todo el día predicando, enseñando, haciendo milagros y muchos bienes. Sin embargo, aunque era el último en no acostarse debido a su actividad pública, era el primero en levantarse para madrugar y buscar el rostro del Señor. Dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, y levantándose muy de mañana, cuando aún era muy oscuro, se marchó a un lugar desierto y allí oraba. Y digo yo, iglesia de Cobaresa, si Cristo pasaba tiempo a solas con el Padre en oración, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Creo que ha llegado el momento de que sigamos las huellas del príncipe de los mártires. Y como dice esa alabanza, que amemos la humildad de su pesebre, pero que también busquemos la soledad de su monte. Ha llegado el momento de que pasemos más tiempo en oración a solas con Dios, entendiendo que la oración para el creyente no debe ser un recurso, porque hay quien solo ora cuando pasa por fatigas, hay quien solo ora cuando los vientos no son favorables, hay quien tan solo ora cuando ha recibido una mala noticia. Y está mal que ore ahí. No, si la Biblia dice que el que esté triste haga oración, porque por medio de la oración recibimos ayuda y consuelo. Pero la oración no ha sido diseñada para ser un recurso. La oración en el creyente debe de ser un hábito de vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, orar sin cesar. El propio Cristo en el capítulo 18 de Lucas compone una parábola enseñándonos la necesidad de orar sin desmayar, para no desmayar por falta de oración. Es muy importante, hermanos, que haya un pueblo que pase tiempo a solas con Dios. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Daniel fue informado de que el rey había levantado un edicto. El edicto consistía en que nadie podía invocar el nombre de su Dios durante 31 días. Daniel lo sabe, pero ha abierto sus ventanas que miraban a Jerusalén y se ha puesto de rodillas como él solía hacer 3 veces al día y ha comenzado a invocar el nombre de su Dios. Y yo, cuando observo esto, le digo: Daniel, te has vuelto loco. Pero es que no has oído bien el edicto. Que como ores, te arrojan al foso de los leones y puedes perder la vida. Hijo, deja que pase el periodo de 31 días, que tampoco 31 días es tanto sin orar. Para nosotros no, para Daniel mucho. Mira, si es así, que cuando le dan a elegir entre su propia vida y la oración, dijo Daniel: no elijo mi vida, elijo la oración. Y yo le pregunté: ¿por qué, Daniel? Y Daniel me respondió: porque prefiero morir orando que vivir sin poder orar. Porque sin oración no hay vida. Por eso, discúlpenme, este es el motivo por el cual tenemos en nuestras congregaciones a gente tan apática, tan indiferente, tan pasiva, porque no pasa ni un ratito a solas con Dios. Pero te invito a que, si deseas que la vida de Dios fluya por tu interior, pases más tiempo a solas con Él. Impresionante, hermanos, está orando y a medida que va orando se transfigura. Increíble. Sus vestidos se vuelven blancos, resplandecientes como la nieve. Su rostro brilla tanto como el sol cuando sale en toda su fuerza. ¿Qué cosas, hermanicos? Yo, cuando oro, se revelan mis pecados. Cuando oro, se revelan mis errores. Cuando oro, se revelan mis imperfecciones. No se asusten, cuando oro se revelan mis tinieblas. Sin embargo, Cristo, cuando ora, se revela su gloria.
Porque, señores, cada uno da lo que lleva por dentro. Yo ofrezco lo que tengo, tinieblas. Cristo ofrece lo que tiene, la gloria del Padre por dentro. Se ha transfigurado. Los que están allí se quedan atónitos. Están asombrados. Porque claro, están habituados a verle que está cansado y se sienta en el pozo de Jacob. Están acostumbrados a verle que tiene sed y pide un poco de agua. Están habituados a que tiene hambre y pide un poco de pan. Están habituados a verle tan sumamente exhausto que en una barca se duerme y una tormenta le despierta. A lo que no están acostumbrados es a poder observar que el que camina, el que vive, el que come y el que duerme con ellos no es un hombre que se ha hecho Dios, es Dios que se ha hecho hombre. El hombre perfecto para Dios y el Dios perfecto para los hombres. Porque hay a quien le cambias de posición y deja de ser quien es. Pero él no, él es el mismo en el trono y es el mismo en el pesebre. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Por eso que a nadie se le ocurra rebajar el señorío, la divinidad y la categoría de nuestro Señor. Hay una doctrina falsa por ahí. ¿Y qué digo falsa? Satánica. ¿Y por qué digo satánica? Porque la Biblia dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este tiene el espíritu del anticristo. Hay una doctrina por ahí que dice que Jesucristo no es Dios, que Él no es el creador, que Él es la criatura. Pero aquí hay una iglesia que como columna y baluarte de la verdad defendemos la verdad de las Escrituras y nosotros sabemos lo que creemos. Jesucristo no es una criatura, Jesucristo es el creador. Y si el Padre es Dios y si el Espíritu Santo no es una fuerza activa sino que es Dios, no es algo sino que es alguien, Jesucristo no es menos. Jesucristo es Dios, coigual, coeterno y consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, acompáñeme libremente el que quiera, porque la adoración no nace de la imposición, la adoración nace de la motivación. Yo digo en esta tarde, si al Padre da gloria y si al Espíritu Santo damos gloria, a Jesucristo también le damos gloria, honra, alabanza, pleitesía y este aplauso de una iglesia que le ama. Se ha transfigurado. Y la pregunta, pastor, es ¿para qué lo haces? ¿Para qué? ¿Que es una mera exhibición de tu gloria? ¿Qué lo haces? ¿Para dar un espectáculo? ¿Por qué haces esto? Jesús no necesita dar ningún espectáculo ni ninguna exhibición de su gloria. Él no necesita impresionar a nadie porque Él mismo ya es impresionante. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Pues muy sencillo, porque 8 días antes Jesús les ha hablado de su sufrimiento, les ha hablado de sus padecimientos, les ha hablado de su angustia, les ha hablado del dolor que le viene. Y claro, para que los discípulos, cuando llegue ese momento, no se sientan decepcionados, les muestra su gloria. Porque atención, hermanos, solo su gloria nos prepara para el sufrimiento. Ahora entiendo, Esteban, por qué has sido capaz de soportar las piedras. Claro, normal. Porque la Biblia dice que has visto los cielos abiertos y al Hijo del Hombre puesto de pies. Y cuando uno le ve a Él, las piedras duelen menos. No digo que no duelan, pero duelen mucho menos porque ya has visto su gloria. Moisés, ahora entiendo por qué eres capaz de renunciar al trono
de renunciar a la corona, de renunciar al título de ser el segundo del faraón, de renunciar al prestigio y a las comodidades que te da Palacio. Ahora lo entiendo, porque te has mantenido como viendo al invisible, y quien le ve a él es capaz de soportar el desierto caluroso y agotador. Hermanos, creo que si algo necesitamos es ver su gloria. Su gloria nos prepara para el dolor y nos capacita para el sufrimiento. Se ha transfigurado, pero por si pareciera poco, allí aparecen dos varones. ¿Quiénes? Elías y Moisés. Y como les decía al principio, Lucas nos cuenta cosas que otros evangelios no nos cuentan. Aquí nos concede otro detalle Lucas, y es que hubo una conversación entre estos tres. Jesús se puso a hablar con Elías y con Moisés. ¿Y de qué habla? Impresionante. Dice, y les hablaba de la forma en la que tenía que partir en Jerusalén. Hay un deber. Hermanos, yo al igual que ustedes hemos tenido el privilegio de escuchar a grandes hombres de Dios predicar acerca de la cruz. Por decir uno, el Miguelín tiene una facilidad a la hora de predicar de la cruz que te quebranta. Con qué sensibilidad, con qué ternura, con qué delicadeza lo hace. Aquí en Valladolid hemos tenido el privilegio de escuchar predicar de la cruz al tío Pelele, que está con el Señor, y esos señores era un punto y aparte. Como él, pocos predicaban este tema. Pero pregunto, Cobaresa, que no lo sé, ¿qué tiene que ser el escuchar a Cristo predicar de la cruz? Si ante cualquiera de esos hombres acabas en el suelo, ¿qué tienes que ser escuchar al propio Cristo predicando de la cruz y del plan de redención? Impresionante. De hecho, déjenme que yo me lo imagine lo que predicó, ¿vale? Déjenme que yo me lo imagine y acompáñame, por favor, Adolfo. Me imagino que se volvería Moisés y le diría, Moisés, ¿te acuerdas del tabernáculo? Moisés, ¿te acuerdas de la fuente del lavacro? Moisés, ¿te acuerdas de los panes de la proposición? Moisés, ¿te acuerdas de la vara de Aarón? Moisés, ¿te acuerdas del candelero? Moisés, ¿te acuerdas del grueso velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Moisés, ¿te acuerdas del sacerdote? Moisés, ¿te acuerdas del cordero? Y Moisés diría que sí, que me acuerdo. Y ahora le dice Jesús, pues bueno, todo eso era sombra y figura de lo que había de venir, Moisés. Todo eso estaba hablando de mí. Yo soy el tabernáculo, no hecho de manos de hombre. Soy el tabernáculo que ha descendido del cielo. Moisés, yo no soy Nabaladón, yo soy el vástago que nace de la casa de Isaí. Moisés, yo no soy los panes de la proposición, yo soy el pan de vida y el que de mí comiere, este será saciado. Moisés, yo soy como el candelero, contra más golpes me den, más luz voy a arrojar a todas las naciones. Moisés, yo no soy la fuente de lavacro que solo da el cuerpo, soy la fuente de vida que purifico el alma, la conciencia y el espíritu. Moisés, yo no soy el grueso velo, mi carne será el velo que será rasgada para abrir un camino nuevo y vivo al Padre. Moisés, yo no soy un sacerdote cualquiera, yo soy el sacerdote, pero también soy el cordero, porque yo no ofrezco sangre ajena, yo ofrezco mi propia sangre. Escrito está, libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Angustiado y el afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en medio de sus trasquiladores, el mudació y no abrió su boca. Escrito está en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, porque no habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero, el cual se ofreció sin mancha a Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. Escrito está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escrito está en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29. He ahí el Cordero de Dios, no que tapa, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Como esa no había nadie que pudiera satisfacer el paladar exquisito de la justicia de Dios, por cuanto todos habían pecado, todos habían fallado, nadie llegaba al nivel, ni profetas, ni reyes, ni patriarcas, pero señores, como nadie podía satisfacer el paladar exquisito de la justicia de Dios, ni pagar a Dios, Dios decidió pagarse a sí mismo mediante la ofrenda de su Hijo Jesucristo. Por eso yo digo algo en esta tarde: gloria, honra, alabanza al Cordero de Dios. Pero seguir ahí, por favor, porque ahora se vuelve a Elías y le dice: Elías, ¿te acuerdas de lo que estaba escrito? Y tú, Belén de Efrata, no serás la más pequeña entre las naciones, porque de ti me saldrá un guiador, y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Te acuerdas, Elías, de lo que estaba escrito? Y la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y se llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Elías, ¿te acuerdas de lo que estaba escrito? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará admirable, consejero fiel, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su palo tendrá fin. Será como refugio contra el turbión, como abrigo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñas con tierra calurosa. Elías, ¿te acuerdas de lo que estaba escrito en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15? Y tú le dirás en el carcañal, pero él le pisará la cabeza a la serpiente. Y Elías diría: sí, me acuerdo. Y Jesús le dice: pues bueno, Elías, yo soy el cumplimiento de la profecía y el espíritu de ella. Escrito está en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4. Y llegando el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para que cumpliera lo que estaba escrito bajo la ley. Escrito está en el libro de Hebreos en el capítulo 2 y versículo 11. Porque a él no le plació socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, y participó de carne y de sangre para liberar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. A ver, lo voy a decir de otra forma como esa, y reaccionen como quieran. Él dijo que nacería y nació. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Y ha dicho que viene. Y ni todos los infiernos enteros le pueden detener. ¡Maranatha! ¡Cristo! Ayudarme a coger los micros. Es que necesito ayudarle. Hay una alabanza que dice: cogerlo por favor y ayudarme a cantar conmigo, Padre, hermanos. Dice: no lo entendieron el misterio, les confundió verte clavado en el madero. Vamos a cantar conmigo. La cruz y los clavos le detuvieron. Ay, Padre, el culpable amamos. Y el culpable no el amor por sus pequeños. Gloria, vamos. Gloria al Cordero.
Claro, los que están allí, hermanos, hay que ponerse en la posición de ellos. Chape, Josico, hermanos, obreros, hermanicos, hermanas, hay que ponerse en la posición de ellos. Ven todo eso y Pedro salta. Y dice Pedro que este culto no se acabe. Shh, que a nadie se le ocurra dar gracias, que estamos gozando. ¿Cuándo vamos a hacer una visita así? 3 juntos así nunca nos visitan. Jesús, y encima han venido los otros 2, Elías y Moisés. ¿Cuándo lo vamos a ver en otra? Nada, nada. Que las agujas del reloj no avancen, que se detengan, que el culto continúe. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, Señor, una para ti. Pero otra, si no te importa, para Moisés. Y otra para Elías, si te parece a ti bien. Y dice la Biblia, y esto lo decía sin saber lo que hablaba. De ver. Hermanos, yo creo que estos 2 hombres eran 2 hombres de Dios. Yo creo que sí. Moisés, de ver, le tuvo que enterrar el propio Dios. Dijo, el culto de entierro te lo hago yo. Y te entierro yo. Porque como se enteren dónde está tu cuerpo, lo levantan y lo adoran. ¿Puedo correr ese riesgo? Te entierro yo. Y dice la Biblia que haciéndole Dios el culto de despedida, dice el texto sagrado, y le despidió Dios con oráculos de su boca. Hay otra versión que dice, y le dio Dios besos. Mientras le despedía, Dios besó a Moisés. Dicho sea de paso, una vez, sin entrar en el detalle histórico y escatológico que lo hay un trasfondo histórico y escatológico que ustedes lo saben, sin entrar ahí, yo un día le dije, Señor, no te entiendo lo que has hecho con Moisés. Por un arrebato que ha tenido el provecico, que en vez de hablar a la roca la ha golpeado, no le dejas entrar. Ahí no es mucho. Que ha aguantado a todo el pueblo durante todo el desierto. Yo personalmente creo, Señor, que con él te has excedido un poco. Y el Señor me dice, ¿tú qué sabrás? Mira, como líder le disciplino. Porque si se la tolero a este, se lo tengo que tolerar a los que vienen. Como líder le disciplino, pero como hijo le beso. Porque en ocasiones Dios prefiere perderte como líder si así te recupera como hijo. Porque es más importante ser hijo que ser pastor. Es más importante ser hijo que predicar. Es más importante ser hijo que cantar. Señores, no hay nada más importante que poder ser hijo de Dios. ¿Y de Elías qué decimos? Ese dice el Señor, tú ni te mueres, te vienes conmigo. ¿A qué te vas a morir? ¿Conmigo? Ahí quedó, hermanos. Bueno. Pues cuando tratan de poner a Jesús al mismo nivel que a estos 2, dice la Biblia, ¡Pedro! ¡No sabes lo que has dicho! Y yo cuando leía esto decía, si ante lo santo el cielo se ofende cuando se le trata de poner al mismo nivel que a Jesús, ante lo santo, si ante lo santo el cielo se ofende, ¿cómo no se sentirá el cielo cuando lo que no es tan santo lo ponemos al mismo nivel? Porque tengo una pregunta y no quiero que me responda. Respóndase usted a sí mismo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? ¿En qué lugar está? Me encantaba algo que decía Miguel. Es que para muchos Dios es un recurso. Solo se acuerdan de él cuando quieren. Para muchos el Señor es parecido a Santa Bárbara. Solo se acuerdan cuando truena. Pero ya cuando estoy siendo favorecido por su santa providencia, ya no me importas tanto, ya no hablo tanto contigo, ya no cuento tanto contigo, no me eres tan necesario. Ay, hermanos, que Dios no puede ser un recurso, ni tampoco una llamada de emergencia, ni Dios tampoco es ese amuleto, la Biblia esa que pones en la mesilla, abierta para que te espante los fantasmas de la noche porque no puedes dormir. Que Dios no es eso. Dios está buscando ser algo más. Y mira si es equilibrado, porque yo tengo un Dios que es muy equilibrado. Mira si es equilibrado, que no busca ser lo único. Fíjate, porque entiende que tienes cosas, trabajo, familia, vida. No busca ser lo único, pero sí busca y sí quiere
ser lo primero. Y digo yo que no lo sé. ¿No creen ustedes que Dios se merece el primer lugar? ¿No creen ustedes que Dios se merece la excelencia? Ay, Padre. Lo mejor para Él, hermanos. ¿Se acuerdan esa alabanza que decía? El agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. Él se merece, hermanos, el lugar más excelente. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Elías va y visita a aquella viuda y la dice por mandato del Señor, dame algo para comer. Y la viuda le dice, no tengo nada, tengo un poquito de aceite con un poco de harina, hacer una torta para mí, para mis hijos y después nos dejamos morir. Pero hay una palabra puntual del profeta mujer, le dice, mujer, dame a mí primero, que si tú me das a mí primero en ti no vas a escasear ni el aceite ni la harina. Hoy vengo con un recado del cielo para la iglesia de Cobaresa y el recado es este. Cobaresa, ¿te atreves a darme a mí primero? A darme a mí primero tu tiempo, a darme a mí primero tus horas, a darme a mí primero tus días. Ay, Padre, Él quiere ser el primer pensamiento en la mañana y el último en la noche. Hermanos, dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 10. Los leoncillos tienen hambre y Jehová les provee de presas. Dice que los que busquen a Jehová que no se preocupen, que no tendrán falta de ningún bien. El propio Cristo, predicando en Mateo 6:33, acaba su discurso diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas vendrán por añadidura. El problema es que somos tan egoístas que queremos la añadidura sin buscar primeramente el reino de Dios. Pero ha llegado el momento de que pongamos a Dios en el primer lugar, porque te voy a decir algo que me nace desde las entrañas y desde la voz de la experiencia. Cobaresa, ¿quién se ocupa de lo de Dios? Dios se ocupa de lo suyo. Claro, como lo han querido poner al mismo nivel que Elías y Moisés, el cielo habla. Yo solo he visto al Padre hablar 2 veces, y no que me corrijan mis hermanos que aquí hay estudiosos. Más, tenemos aquí al maestro de los candidatos, al FIFA. Yo he visto al Padre solo hablar 2 veces. Una, en el bautismo, porque claro, el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados, y Cristo está en la cola. Y dice el Padre, para que no le confundan por un pecador más, y que se den cuenta que no es un pecador, sino que es el redentor de ellos, tengo que hablar. Este es mi hijo amado, en el que tengo mi complacencia. Y ahora cuando tratan de rebajar al mismo nivel que los demás, el cielo otra vez se pronuncia y dice, este es mi hijo amado. De ver. Ese término hijo quiere decir el que para serlo no ha necesitado ser transformado. Porque nosotros para ser hijos hemos tenido que ser transformados. Él no, señores. Él es hijo de siempre. Amén. Este es mi hijo, dice. Pero ahora no dice el que tengo mi complacencia, ahora dice, ¡a él oír! Y aquí permítanme que realice un pequeño paralelismo con aquel episodio bíblico donde el rico está en el Hades, alzando sus ojos ve al Padre Abraham y le realiza una petición. Le dice, Padre Abraham, déjame ir a predicar a mis hermanicos que tengo 5 para que no vengan al mismo sitio en el que yo estoy. ¿Y qué le responde Abraham? La ley y los profetas tienen que ellos escuchen. Pero ahora ya no es ni la ley ni los profetas. Ahora es él, es el hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación perfecta del Padre. Él no es uno más. Él es la revelación exacta. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, Dios nadie la ha visto jamás, pero el Hijo que estaba en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, y él estaba lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo no fue la palabra pensada, Cristo fue la palabra expresada. Si hubiera sido la palabra pensada, hubiera quedado oculta la mente de Dios. Pero fue la palabra expresada, ya que por medio de Cristo hemos podido conocer al Padre. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo referente y lo tocante al verbo de la vida, tenemos que decir que le hemos oído, tenemos que decir que le hemos visto, tenemos que decir que le hemos palpado con nuestras propias manos. Impresionante. Señores, el que en la eternidad no tenía ni forma ni imagen, ahora viene lo temporal y tiene forma y tiene imagen. La palabra tiene forma. ¿Qué digo tiene forma? La palabra tiene ojos.
tiene boca, tiene oídos, tiene corazón, tiene pulmones, la palabra tiene piernas y comienza a caminar por las calles de Jerusalén. Tanto es así que entra en una casa y se ha puesto la palabra a predicar y dice la Biblia, ni aun en la puerta cabía la gente. Ha ido la palabra al lago de Genesaret, hermanos, un lugar, un paisaje hermoso, el paisaje en el que se inspiraban los pintores y los poetas, pero el paisaje ha quedado crisado, porque la palabra se ha puesto en el medio y todo el mundo se agolpa sobre él porque le quiere escuchar. Oh, hermanos míos, el apóstol Pablo era un gran predicador y expositor de la palabra, pero un día se alargó más de la cuenta y uno se le durmió y se le murió porque se le cayó por la ventana. Pero la palabra se tiró 3 días predicando con sus 3 noches y la Biblia no registra que nadie se cansara, que nadie se muriera, que nadie se marchara, porque nadie se cansaba de escucharle, porque la parte de ser el maestro era la misma enseñanza, era la palabra encarnada. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de profetas, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, el cual es la misma imagen del Dios invisible y el mismo resplandor de su gloria. Ya lo saben ustedes, esta imagen quiere decir apaugasma, es decir, mirar a la luz del sol sin que la retina sea dañada. Señores, los hombres podían mirar a Cristo y estaban contemplando el propio Dios y ninguno de ellos quedaban dañados, que vea que va, quedaban salvados, quedaban restaurados, quedaban liberados. ¡Oh, gloria a la palabra de Dios! Y yo digo, me merece. Si alguien merece la pena escuchar, si alguien merece la pena seguir, eso es a él. Me dan 5 minutos que no quiero ser canso. 5, por favor. 5 y me bajo, es que estoy gozando. Si es que hay que pagar para venir, pastor, a predicar a Cobaresa. Chachos, estoy gozando. Porque inevitablemente, hermanos, ahora surge una pregunta. Emilio, ¿cómo hago yo para oír a Dios? Porque todavía no tengo esa capacidad para escucharle con una voz audible. Yo tampoco, hermanicos, no he llegado ahí. No sé si alguno habrá llegado. Entonces, ¿cómo hago para oírle? Ya lo saben. Por medio de su palabra. No hay otro método. No hay otra manera. Es por medio de la Biblia. Alguien dijo, ¿quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia en alto. Es la forma de escuchar su voz. ¿Por qué? Porque este libro que nosotros tenemos en casa, ay padre, nada, ese libro que dejas al niño para que juegue, o que escriban, o que lo rompan, ese, dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. El término que se emplea, ya lo saben ustedes, como sopló Dios en aquel muñeco y fue un ser viviente, así la Biblia contiene el aliento de su boca. Cada sílaba, cada punto, cada letra contiene el soplo del Omnipotente. Por eso esta, cuando se predica, tiene la capacidad de crear vida, tiene poder para generar cambios, tiene poder para edificar el carácter, tiene poder para impartir esperanza, tiene poder para poner en fuga a los ejércitos extraños. Eso solo lo pudo hacer la bendita y santa palabra de Dios. Por eso, ¿qué tal les parece si comenzamos a dedicarle un poquito más tiempo a la palabra? Ya vale ese mito, ese que hay en Filadelfia, que solo leen quien quiere levantarse para candidato. Que no, hermano, que no hay que leer el que se quiere levantar para candidato, que tiene que leer todo el mundo, que es un deber de todo creyente leer la palabra. Alguien dijo, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Es muy importante que pasemos tiempo con la palabra de Dios, que la leamos. Yo sé que mis hermanos también lo hacen, los siervos, y alguien lo habrá hecho. Yo lo hago, hermanicas. Yo hay muchas veces que tanto me emociono leyendo que cojo la Biblia y la empiezo a besarla. Digo, ay padre, qué buena consejera eres. Nunca me has fallado. Cuando todos mandan la espalda, te has quedado ahí. Te he leído y me has sanado tantas veces. Te he leído y me has corregido tantas veces sin que nadie se enterara. Me has dicho tantas cosas, me has restaurado tantas veces. Porque eso solo lo hace la palabra de Dios. Ay, Padre mío de mi vida. Y para este segundo método también hay que ser espiritual. ¿Cómo puedo oír también la voz de Dios? Por medio del que sube aquí. Pero para eso hay que ser espiritual. Hay quien cree que solo necesita espiritualidad el que predica y el que escucha. Porque a veces escuchamos y escuchamos con doblez. Ay, sí, lo ha dicho por mí. Se ha enterado. Mira, me la tira desde el púlpito. Me habla a mí, me dice las cosas. Pues mejor cállatela. Que no es el hermano, que no se entera el hermano, que
porque se ha enterado el que vive dentro de ti y te está hablando. Y tienes que entender que cuando subimos por aquí no somos nosotros los que hablamos, ya lo creo. Ahí si fuéramos nosotros, ustedes lo saben. Hemos visto a gente que se gana la vida hablando, que sube aquí y se quedan mudos. ¡Mudos! Porque aquí no vale lo que sabes, aquí vale que sea el que hable. Pero también hemos visto analfabetos que no saben hablar, han subido aquí y respaldados por el Espíritu Santo, iluminados por la palabra, nos han hablado directamente al corazón. Por eso, presta atención a la palabra y presta atención a los siervos cuando vengas. Porque mira, que no hay que ser muy místico, es una realidad. Hay a uno que no le interesa que escuches la palabra. Palabra de honor, que hay uno que cuando viene al culto no quiere que escuches. Porque bien sabe el que como te toque una semilla de la palabra te cambia por completo. Porque la palabra de Dios es la única semilla que no es estéril y esta siempre se abre paso. Por eso escucha la palabra y escucha la voz de Dios detrás del predicador. Porque quien le escucha a él, aleluya, dice la Biblia que por torpe que sea, no se va a extraviar. Gloria. Porque como esa, aquí no depende de la calidad del que sigue, sino de la categoría del que guía. Si fuera de la calidad del que sigue, nosotros nos perdemos. Pero aquí no depende de la calidad del que sigue, sino de la categoría del que guía. Y si hay un buen guía, es el Espíritu Santo y la palabra. La palabra es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Quieres evitarte tropiezos? ¿Quieres evitarte caídas? ¿Quieres evitarte vaivenes? ¿Quieres evitarte desvíos? ¿No quieres perderte con facilidad? Con la palabra delante. Dice la Biblia, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto le quieren oír a él? Levanta tus manos y se lo dicen conmigo. Solo di una palabra y todo cambia, y todo cambia. Hablando, solo di una palabra y todo cambia. Se atrevió a creer a la palabra y le dijo: mira, cuánto no sus hijos y sus hijas hoy creemos en el poder de la palabra. Mira, di la palabra, Padre, di la palabra, di la palabra, di la palabra. Si no